Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960, más conocido como Richard Ramírez o el acosador nocturno. Fue un asesino en serie y criminal sexual estadounidense, culpable de 14 asesinatos en Los Ángeles durante los años de 1984 y 1985. Criado en un ambiente abusivo y violento, seguidor de Satanás y amante del rock pesado, fue la influencia de su primo Mike lo que lo llevó a iniciarse como delincuente. Convertido en un joven problemático y atrapado en las drogas, se trasladó a Los Ángeles, donde comenzarían sus sanguinarios asaltos y asesinatos. Tras ser capturado, se convirtió en una estrella mediática hasta el punto de casarse con una de sus fans. Cuando Richard Ramírez tenía 12 años, su primo Mike volvió de Vietnam. Corría 1972 y en su casa de El Paso, Texas, el bueno de Richard no la pasaba muy bien con una madre poco cariñosa y un padre alcohólico y golpeador. Mike se transformó en su ídolo, aunque los vecinos decían que el muchacho no había regresado bien de la guerra, que no estaba bien psicológicamente. A Richard esos comentarios no le preocupaban, la pasaba bien con su primo mayor. A la hora de la siesta, Mike le enseñaba a tirar con una arma de verdad, a manejar el cuchillo y no precisamente para comer, y a pelear cuerpo a cuerpo. Cuando se cansaban, el ex soldado le mostraba unas fotos de impresión instantánea que había traído de Vietnam, donde se había cansado de matar a los Charlie. En las fotos, Richard vio a Rosales y aldeas, pero nunca en primer plano, sino como marcó para cuerpo de mujeres, algunas desnudas, todas muertas. Entonces, señalándolas, Mike le contaba a su primito cómo él y los muchachos de su compañía las habían violado y matado. A Richard le fascinaban los relatos de su primo, casi que los veía en su imaginación, y entonces sentía un cosquilleo ahí abajo. Poco después, Richard no necesitó imaginar más porque vio a Mike dispararle a una mujer en la cara. La muerte en vivo y en directo. La mujer era su esposa. Allí, los caminos de los primos se bifurcaron. Mike desapareció de los lugares que solía frecuentar. No se le volvió a ver por El Paso, donde tenía pedido de captura por el asesinato. Richard aguantó poco tiempo más en su casa y a los 15 años se fue a probar suerte a Los Ángeles. Pensaba trabajar, pero terminó robando. Para 1984, 12 años después de aquellas fotos y de aquellos relatos, seguía bajo el sol de California. O quizás mejor haya que decir bajo la luna, porque era de noche cuando secuestraba, violaba y asesinaba. Los habitantes de Los Ángeles vivían aterrorizados por las sangrientas andanzas del hombre al que los noticieros llamaban el acosador nocturno, aunque todavía nadie sabía que se llamaba Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, conocido como Richard Ramírez para los amigos. Cuando la década de los 80 daba los primeros pasos, Los Ángeles se preparaban febrilmente para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1984, y Richard ya era un viejo conocido de la policía californiana, que solía darle alojamiento en las celdas de sus comisarías. Lo tenían por un ladrón de poca monta y pocas luces, aunque a veces fuera algo violento. Había caído preso por robar a los huéspedes en los hoteles de mala muerte donde conseguía trabajo, por 2 intentos frustrados de robo de autos, por tenencia de drogas e incluso por un intento de violación, aunque lo soltaron enseguida porque la víctima retiró la denuncia. Pero no solo dedicaba su tiempo al delito, también leía con un deseo grande todo lo que tuviera que ver con sectas, esoterismo, demonios varios y prácticas satánicas. En cuestiones musicales, su gusto iba por el mismo lado. Cuando escuchaba Escalera al Infierno de la banda AC/DC, sentía que volaba.
Se drogaba con lo que podía, marihuana, cocaína o LSD, según los recursos que tuviera para comprarlas. Cuando estaba drogado, en la cabeza se le mezclaban esas lecturas oscuras con el heavy metal y las fotos instantáneas de su primo Mike. Y entonces sentía un cosquilleo muy fuerte. En 1984 empezó a matar. Su debut como asesino fue con una niña de 9 años en San Francisco. La engañó para llevarla al sótano del edificio donde vivía y allí la violó y la acuchilló. Pasarían 25 años antes de que lo relacionaran con esa muerte, gracias a una prueba de ADN, y para ese entonces ya estaba en la cárcel por decena de delitos más. El 28 de junio de 1984 se cobró su primera víctima en Los Ángeles, una mujer de 69 años llamada Jenny Winkow, que esa noche cometió el error de dejar una ventana abierta porque hacía mucho calor. La encontraron en el piso al lado de la cama, en medio de un charco de sangre. La habían acuchillado y tenía el cuello cortado hasta casi separar la cabeza del cuerpo. La autopsia reveló que había sido violada, por razones que nunca explicó o porque la policía no pudo descubrir crímenes intermedios. Richard Ramírez se tomó una pausa de 10 meses antes de cometer otro asesinato, pero lo hizo con renovados ánimos. En marzo de 1985 entró a un apartamento y mató a Daily Okazaki y abandonó creyéndola muerta a su compañera María Hernández. Esa misma noche mató a otra mujer joven, Sailian Yu. 3 días después asesinó a una niña de 8 años en Eagle Rock, California, y el 27 de marzo volvió a matar. Aunque la policía no estaba segura de que fuera así, los medios de comunicación sumaron 2 más 2 y empezaron a hablar de un asesino en serie, al que pronto apodaron como The Night Stalker, el acosador nocturno. Los crímenes y también algunos intentos fallidos no se detuvieron. Las víctimas no solo eran mujeres, también habían hombres y niños. El 29 de mayo mató a Malvia Keller, de 83 años, y a su hermana inválida, Blanche Wolf, de 80 años. Las encontraron en el dormitorio golpeadas brutalmente. Malvia además había sido violada. En la pared de la habitación, el asesino dejó dibujada con lápiz de labios una estrella de 5 puntas invertida. En ocasiones anteriores había dibujado pentagramas y otros símbolos. No quedaron dudas de que se trataba de un asesino en serie. El caso quedó en manos del investigador de homicidios Frank Salerno y de su joven ayudante, el detective Gil Carrillo. Estaban desconcertados, sabían que perseguían a un asesino en serie, pero uno muy extraño. Los perfiladores del FBI sostenían en esa época, y todavía lo hacen, que una característica distintiva de los asesinos en serie es que rara vez se salen de su modus operandi, en el que se sienten cómodos o que les da placer. También que las víctimas tienen características comunes entre sí, pero el acosador nocturno no cumplía ninguno de los 2 requisitos. Mataba de diferentes maneras y usaba todo tipo de armas, desde pistolas, cuchillos, machetes, martillos, una barra de hierro y hasta un bate de béisbol. Sus víctimas eran desde niños hasta ancianos, pasando por jóvenes y adultos. Eran hombres y mujeres a las que a veces violaba y otras veces no. En ocasiones las mataba y en otras las dejaba vivas sin ninguna explicación. El capricho de matar a algunos y dejar vivir a otros fue la perdición de Richard Ramírez. En su última incursión, sometió a un matrimonio al que tomó desprevenido en su casa, mató al hombre y violó a la mujer junto al cadáver de su marido. Después se levantó y se fue, dejándola viva en el piso. Por la ventana, la víctima alcanzó a ver una furgoneta marca Toyota que arrancaba y se alejaba a una gran velocidad. Cuando llegó la policía, la describió.
Casualmente, un adolescente vecino del matrimonio había anotado la matrícula de la furgoneta porque le había parecido sospechosa. Poco después, encontraron el vehículo abandonado y las huellas digitales de las manijas y el volante coincidieron con las del prontuario de Richard Ramírez. Al día siguiente, las calles de Los Ángeles estaban pobladas de carteles con el nombre y la foto del prontuario del acosador nocturno. Las portadas de los diarios también mostraban su fotografía. Ramírez ni se enteró del asunto porque la misma noche del crimen se había ido de la ciudad. Volvió unos días después y lo identificaron los pasajeros del ómnibus donde viajaba. Intentaron reducirlo, pero saltó al asfalto y corrió como si lo llevara el diablo. En el camino intentó robar 3 autos, pero no pudo. Cuando consiguieron cortarle el paso, le pegaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo. La llegada de la policía lo salvó de ser linchado porque iba camino a eso. Richard Ramírez fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Se sospecha que había cometido muchos delitos más, pero lo errático de su modus operandi y la falta de testigos impidieron probarlos. El juicio fue televisado y comenzó en 1989 y duró varias semanas. Se vivieron un montón de testimonios espantosos y un montón de teatralidad por parte del acusado, escribió Frank Girardot, que cubrió el juicio para Los Ángeles. En las audiencias, Ramírez dibujaba pentagramas en su mano y los sostenía para que los vieran las cámaras. Le sonreía a la gente, relató el periodista. Los jueces escucharon atónitos sus últimas palabras antes de la sentencia. Lucifer habita en todos nosotros. No lo entienden y no se espera que lo hagan. No son capaces de hacerlo. Estoy más allá de la experiencia de ustedes. Estoy más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche, no repitan los errores del acosador nocturno y no tengan piedad. Seré vengado, dijo Richard, como contracara del horror que provocaba en la mayoría de la población. El acosador nocturno también despertaba otras emociones. En la cárcel recibía cartas de amor de mujeres que lo consideraban atractivo y no le temían. Ramírez les respondía puntualmente y no demoró en tener una relación sentimental con una de ellas, Doreen Lioy, con quien se casó en 1996. Luego de la ceremonia, en una improvisada conferencia de prensa que dio a las puertas de San Quintín, la mujer no ocultó su alegría. Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz, le dijo a los periodistas. El 3 de octubre de 1989, el jurado lo condenó a 19 penas de muerte. Escuchó el fallo sin mostrar ninguna emoción y después, mirando hacia donde estaban los periodistas que cubrían el juicio, dijo: "No pasa nada, la muerte siempre estaba presente. Nos vemos en Disneylandia". Richard Ramírez pasó 23 años en el corredor de la muerte, en la prisión de San Quintín, California, hasta que murió de cáncer en las células del sistema linfático en 2013, a los 53 años de edad. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.